Bienvenidos al canal En Harmony, en Armonía de Vida. Y bien, continuemos con estos episodios acerca de la historia espiritual de la humanidad que podemos llamar. Hoy vamos a tratar el tema de la caída de los hijos de luz y la transmisión de la semilla de luz que se preservó en generaciones posteriores, dando lugar a eventos sorprendentes. Pero bueno, hagamos un poco de memoria, recordando que aquellos arquitectos que habían estado a cargo de las condiciones de evolución aquí en la Tierra, pues al principio no querían que las almas humanas que habían surgido en los hombres animales eh, comiesen de lo que se llama el árbol de lo bueno y de lo malo, porque eso les llevaría a una muerte segura. Es decir, habría desencadenado o bien un suicidio colectivo, o bien se habría perdido en buscar placeres sin restricción, porque el alma humana no estaba todavía preparada. Y eso pues habría destruido a la humanidad antes de tiempo. En cambio sí se la dio permiso para comer del árbol de la vida, o sea, del árbol que son las enseñanzas de luz, la conciencia de luz que enseña a balancear el lado derecho expansivo y el lado izquierdo restrictivo, la luz y la oscuridad, que era lo que tenía que aprender el alma humana, sin perseguir demasiado lo que es el lado expansivo para no caer en el vacío de la carencia, ¿no? en ese estado de desasosiego que va siempre acompañado pues, de los placeres sin restricción. Por esta razón, esos mismos arquitectos introdujeron aquella famosa modificación, separando, ¿no?, el alma humana, dándole una energía contraria, con la que pudiese evolucionar. Pero claro, fue tal el desgarro que a partir de entonces el alma humana nunca más despertó. Adán fue sumido en un sueño y no despertó. Entonces su parte emocional, en ese sueño, se dejó llevar por lo que es la naturaleza reptiliana, que está incorporada en el cuerpo de la humanidad, y los susurros de otros seres naturales con los que convivía en aquel entonces. Y es así como se perdió en todo tipo de placeres. Entonces comenzó a desarrollar lo que hoy en día comprendemos como mentalidad religiosa. O sea, ese afán de ser buenos, ¿no?, de recuperar el paraíso, de alcanzar la perfección perdida, ¿no?, o cualquier tipo de perfección ilusoria que en realidad no le hacía falta, porque el alma humana tenía todo dentro de sí mismo. Entonces lo único que tenía que hacer era comer del árbol de la vida para comprender cómo dominar las fuerzas de este mundo, pero comió antes del tiempo del otro árbol sin comer del árbol de la vida. Y así su mentalidad pues cayó al nivel carnal, sin escuchar la conciencia divina, prefiriendo seguir los dictados de otros. Sin embargo, como ya vimos, hubo una parte de la humanidad que sí logró equilibrar a Adán y Java dentro de sí mismo, a Adán y Eva. Y esta otra parte de la humanidad fue representada por Seth, el tercer hijo, el verdadero hijo de los poderes divinos de Elohim, porque en realidad decir hijo de Dios es confuso porque el término Dios no existe en la escritura y es muy confuso. Es mejor decir poderes divinos. Y el caso es que estos hijos de los poderes divinos pues tenían una mente que protegía a las emociones, a la mujer, dentro de sí mismos, sin ser dominados por el miedo y las pasiones bajas. Y de ellos salió precisamente pues Noah, una humanidad que construyó no solo barcos físicos, sino también el arca del alma, donde armoniza las parejas de animales, que son impulsos vitales, y otra serie de aspectos del alma, ¿no? Y fue así como se salvó la semilla divina dentro de una parte de la humanidad. Pero claro, recordemos que la semilla de la serpiente
siguió existiendo en la humanidad, en toda la humanidad que la había heredado. Y lo que es más importante y más inquietante además, es que esa semilla se mezcló con la divina, dando lugar a una humanidad híbrida. Y esta humanidad híbrida logró encarnar a viejas almas que ya habían caído en épocas remotas, incluso en otras configuraciones del universo, y se anclaron aquí en la Tierra. Por eso en Génesis 6 se dice que los hijos de los poderes divinos vieron a las hijas de los Adán, de los hombres, la parte femenina terrenal de aquí de la Tierra, y les engendraron hijos, ¿no? Que eran los famosos Nefilim, los caídos, que eran hijos de la luz caídos. Nada que ver con extraterrestres que venían en naves a abducir a mujeres, como se piensa en algunos círculos, ¿no? Y el prototipo de estos caídos era representado por el rey Nimrod, que quiso construirse, pues eso, un nombre propio, como se dice en Génesis 11, también una torre de Babel, de confusión, para llegar al cielo. Es decir, quiso hacerse un alma independiente y emplear lo que son conocimientos de sabiduría torcidos para crear una doctrina religiosa con la que controlar a la población. De hecho, es lo que sucedió en Sumeria y en Egipto. Exactamente. Por eso en el Midrash, que es la tradición oral hebrea, se nos dice que Nimrod quiso arrojar a Abraham al fuego, a un horno. De hecho, le arrojó al fuego porque Abraham le propuso compartir la sabiduría con toda la humanidad. Pero Nimrod no estaba de acuerdo y le arrojó al horno, ¿no? Que es precisamente lo que sigue ocurriendo hoy en círculos religiosos cuando prohíben, ¿no?, el estudio de la enseñanza de luz, porque dicen que son enseñanzas del diablo. Y lo que están haciendo es seguir, ¿no?, los dictados de la vieja religión de Nimrod, que quiere controlar. Nimrod, no olvidemos, era una figura asociada al dios solar Tammuz, cuyo nacimiento simbólico es el solsticio de invierno, ¿no?, el 25 de diciembre. Y bueno, era un dios cuya muerte anual era llorada tanto por su madre como por las plañideras, lo cual se transmite a otras tradiciones. Y un dios que resucitaba anualmente también, lo cual se ve reflejado pues, en innumerables historias. Ahora, anécdotas aparte, Abraham salió indemne de aquel fuego al que fue arrojado. Y como ya dije, Abraham significa padre de naciones, pero también representa al primer hebreo, es decir, el que cruza al otro lado. En la Torá de luz, la enseñanza de luz, la conciencia divina le insta a Abraham a salir de la tierra donde había nacido, que era Ur de los Caldeos, Mesopotamia, que estaba llena de idolatría, y cruza al otro lado precisamente para traer luz, para repartir las semillas de luz, porque eso es lo que significa ser hebreo, no ser practicante de esta o aquella religión. De hecho, hay un pasaje espectacular al comienzo de Génesis 26, donde la conciencia divina le dice a uno de sus hijos, a Isaac, creo recordar: haré a tu descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y te daré todas estas nuevas tierras. Y bendeciré a todas las naciones, con tu simiente, porque Abraham, es decir, tu padre, escuchó mi voz, siguió mis ordenanzas, mis conectores del alma, mitzvot, que se suele traducir como mandamientos, aunque es confuso, mis estatutos, también un poco confuso, y mis instrucciones, Toratí. Y bueno, esto es muy importante de comprender porque ya demuestra que mucho antes de que Moisés codificara las enseñanzas en una Torá escrita, una Torá de piedra, literal, ya era conocida.
ya era conocida en forma de instrucción, de ordenanzas, de conectores, y de hecho la enseñanza se remonta al jardín del Edén, donde se le presentó a la humanidad, pero la humanidad no estaba preparada para recibirla. Por eso no tiene sentido decir que Yeshua, por ejemplo, cumplió la Torah para luego eliminarla o cancelarla o traer otros mandamientos, como dicen, ¿no?, en algunos círculos cristianos. Ya veremos que es que ni siquiera el apóstol Pablo, Shaul, dijo tal cosa. Y esto también demuestra que Abraham no era ni judío ni israelita en el sentido rabínico o político del término. Vamos a decir que fue el padre de culturas que no adoraban a los ídolos del politeísmo, asociados a las fuerzas externas de la naturaleza, sino que iban hacia adentro en un camino de conciencia. Por ejemplo, en el libro de formación de Abraham, el famoso Sefer Yetzirah, vemos que Abraham comenzó a ser consciente de la unicidad divina que subyace a todo en la naturaleza. Y esta visión unitaria de conciencia interior pasó a diversas culturas. Por ejemplo, el mismo libro del Génesis nos dice que Abraham envió a parte de su descendencia a Oriente con presentes. Quizá por eso en lugares como la India se escuchan historias similares a las de la Torá, como la de Brahma y Sarasvati, que recuerdan ligeramente a los nombres Abraham y Sara. Pero en fin, sus enseñanzas se difundieron en forma más o menos completa en diversas regiones y dieron lugar al zoroastrianismo y a las 5 religiones: hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Esta es la razón por la que hallamos semillas de auténtica enseñanza en todas ellas. Lo que pasa es que, claro, luego cayeron al nivel carnal y se perdieron, ¿no? Pero ahora, el caso es que la transmisión de la fe, de la semilla de fe abrahámica, dio lugar a almas humanas justas, representadas pues eso, por Isaac, por Jacob, al que luego se le dio el nombre de Israel, y del cual nace, como sabéis, 12 tribus, que no solo eran 12 pueblos, sino también 12 aspectos del alma que han de nacer en toda la humanidad, no en un pueblo elegido solamente. Ahora, una de esas tribus era la tribu de José, que representa un punto crucial de transmisión de la semilla de luz. Por eso al padre carnal de Yeshua en los evangelios se le da el nombre simbólico de Joseph. Bueno, ya lo veremos. Ahora, la narración sagrada cuenta que Joseph fue echado a un pozo y vendido por sus propios hermanos a Egipto. Y en Egipto se convirtió en líder, haciendo uso de su inteligencia divina, resistiendo lo que son las tentaciones de la mujer del faraón, del ego, y escuchando, digamos, su capacidad para leer los sueños, ¿no?, acceder a la sabiduría interna. Y es así como el pueblo de Israel nació en este nuevo entorno, creció en Egipto, donde había una mezcla de luz y oscuridad. Pero claro, con el tiempo, pues fueron seducidos otra vez por lo que es la idolatría, lo que se conoce como la adoración del carnero de Egipto, nuevamente lo carnal, lo literal, y tuvieron que ser rescatados. Por eso cuenta la historia, ¿no?, que el que luego llegaría a ser el profeta Moisés había nacido y crecido, bueno, no nacido, sino más bien crecido dentro de la realeza egipcia, había sido formado en la sabiduría egipcia, y la conciencia divina empleó a este líder para sacar al pueblo israelita de la cautividad, de la idolatría. Y por eso emplea pues una alegoría, ¿no?, para describir cómo fue sacado el pueblo, llevándoles a lo que es la revelación del Sinaí.
donde se les entrega la Torá, que no la reciben todos, porque hay parte del pueblo que no está preparado para recibirla, y esos se dice que mueren, ¿no? 3.000 murieron en el desierto. Hay otros que sí que la reciben, pero parcialmente. Por eso se les da una Torá codificada, de piedra, que son enseñanzas religiosas. Y la Torá, la entrega de la Torá, de la enseñanza, es representada por la fiesta de Shavuot, semanas que van de la salida de Egipto a la entrega en el Sinaí. Posteriormente en el cristianismo se conocerá como Pentecostés. Y básicamente constituye la Torá un acta de matrimonio entre lo que es el alma humana y el alma divina. Entre el alma humana y lo que posteriormente se llamaría el ungido o el Mesías, que es el alma del ser divino. Pero como se dice, 3.000 almas murieron en el desierto por no aceptar esa Torá de luz. Y curiosamente, en los Hechos de los Apóstoles se dice, cuando reciben el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, la inspiración divina, que se convirtieron 3.000 almas. Y con ello se está haciendo alusión al retorno, ¿no?, de esas almas que habían perecido antes, que ahora se rectifican, dentro de lo que se conoce como el Gilgul, o rueda del tiempo, que es la concepción hebrea de lo que otras culturas llaman reencarnación, ¿no?, aunque es más complejo de lo que se piensa, ya lo veremos con calma. Ahora, en el tiempo de Moisés, que es hacia el siglo XV antes de nuestra era, los mismos israelitas que recibieron esa Torá de luz, esa enseñanza, alcanzaron capacidades sobrenaturales. Eran capaces de llegar a tierras hostiles y pacificarlas de algún modo. Fueron así, de algún modo, salvándose de los peligros de esta tierra. Tras la muerte del profeta Moisés, se dice que las 12 tribus de Israel fueron guiadas por Josué a la tierra prometida, que era Canaán, y que no solo es Oriente Medio, sino también pues este mundo carnal, que está lleno de influencias negativas, de las cuales debemos salvarnos. Y ya veremos cómo, por ejemplo, en los evangelios, el nombre de Josué, que se lo había puesto Moisés a uno de sus ayudantes, pues es asociado al Mesías. Ahora, entre quienes aceptaron el matrimonio con el alma divina, también estaban quienes pues se volvieron completamente a la religión, lo que se llama adoración al becerro de oro, que en hebreo se dice Egel, con 3 letras, Ain, Gimel y Lamed. Y estas representan el Ainara, que es el mal ojo, el ver las cosas de manera negativa, Gilui Arayot, que son uniones prohibidas, es decir, esas mezcolanzas que llevan a la adulteración de las enseñanzas, a los sincretismos de la religión. Y por último, el Lashon Hara, que es la lengua perversa, el hablar mal de otros. Eso destruyó completamente al pueblo de Israel y le convirtió, pues eso, en un exiliado, en realidad, porque comenzó a practicar la idolatría y a sufrir divisiones internas, externalizaron el templo interno, lo pusieron fuera, por eso hacia el siglo X se especula, ¿no?, antes de nuestra era, llegaron a construir un templo externo, el famoso templo de Salomón, donde se hacían ofrendas y sacrificios como hacían los paganos igual. De hecho, en el Testamento de Salomón, que es una obra posterior, se dice que Salomón construyó el templo con ayuda de los demonios. Por eso también en las catedrales cristianas vemos también gárgolas, ¿no?, demónicas, que representan eso, porque en realidad las catedrales de piedra no dejan ser templos donde se recrea otro ritual de carne y de sangre, ¿no?, en vez de ir hacia adentro. Y también sucedió, por ejemplo, que las 12 tribus se rompieron en 2 partes, 10 tribus al norte de Canaán y 2 al sur,
que eran la tribu de Judá y la de Leví. Y hacia el siglo VIII los sirios invadieron lo que era el norte, las 10 tribus de Israel se esparcieron hacia el oeste, yendo hacia lo que era Iberia, lo que hoy es España y el resto de Europa, y posteriormente perdiéndose por el mundo. Por eso se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. En cuanto a las 2 tribus restantes, en el siglo VI, hacia el 580 más o menos, pues fueron invadidas por los babilonios, que las tomaron cautivas, las llevaron a Babilonia, donde se empaparon, pues eso, de enseñanzas religiosas de allí, de Babilonia, forjando las bases de lo que luego sería el judio-cristianismo, ¿no? Poco después el rey Ciro el Grande, llamado también el Ungido, les ayudó a volver a Jerusalén y a reconstruir el templo. Y fue entonces cuando se reescribió la Torá, o mejor dicho, se puso por primera vez en forma de enseñanzas más bien escritas, perdiéndose muchísima información. Por fortuna esas enseñanzas habían estado codificadas, no solo por Moisés, sino también por profetas como Isaías o como Daniel, que hablan literalmente de cómo se les dijo que sellaran las enseñanzas para el fin de los días, que es que ya estamos comenzando a vivir. Y el mismo Ezra, que era otro profeta que ayudó a compilar las escrituras, pues dejó fuera escritos para que fuesen redescubiertos posteriormente. Y es lo que ocurrió, por ejemplo, con obras como el libro de Enoc, del profeta Enoc, cuya información, por cierto, se menciona en el libro en el Evangelio, la carta de Judas, porque los apóstoles conocían esa obra. Pero bueno, gracias a que se quedaron obras fuera, se salvaron elementos importantes y gracias a que estaban codificadas también. Y así los profetas fueron manteniendo códigos específicos, que luego se llamarían cabalísticos, ¿no? Con una línea de transmisión completamente blindada, alejada de lo que es la religión física basada en sacrificios y ofrendas, sobre todo de carne, ¿no? Sacrificios de carne, ofrendas literales. Y la escuela profética de Eliyahu, del profeta Elías, por ejemplo, se desarrolló no en Jerusalén, sino en torno al Monte Carmelo. Y esto es importante comprenderlo porque el Monte Carmelo, aparte de estar rodeado de un aura de misterio increíble, está asociado a movimientos esenios, muy posiblemente de corte nazareno, todo indica, en los que seguramente creció Yeshua, aunque eso, bueno, eso es otra historia que ya veremos. Pero el caso es que esta semilla que se había transmitido y se había preservado gracias a la línea profética dentro de la propia tribu de Judá, hay que decirlo, pues fue plantada en aquel niño al que posteriormente se le dio el nombre de Yeshua y dio fruto completamente. Pero bueno, ya veremos a qué nos conduce eso, que es completamente distinto a lo que se nos ha contado. Mucho más fascinante e increíble, diría. Pero bueno, es otro capítulo que ya veremos. Hasta entonces, que la paz sea con vosotros. Shalom Alejem.